Queridísimo Gonzalo Oliveros, @G Oliveros, válgame. La viruela del mono en México. Así es. Fernanda, me da mucho gusto saludarte en esta mañana. Y mira, el tema que quiero tratar hoy es molesto, sí, pero también es de una profunda reflexión. Al momento en México hay 3,000 casos, más o menos, oficialmente hablando, de viruela símica, es decir, de viruela del mono. A ver, ¿y por qué digo que hay más o menos 3,000 casos? Porque en realidad no se sabe. A ver, y tú dirás, ¿por qué no se sabe? Porque estamos viviendo COVID-19 all over again. Si recuerdas, cuando comenzó la pandemia por el COVID en México, hubo una negativa de la Secretaría de Salud para que se hicieran los recursos necesarios y las pruebas necesarias a nivel nacional para evitar el contagio y para saber los números exactos. Hubo un gran escándalo con el gobernador de Jalisco para que no comprara pruebas, que porque no eran las adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estamos de nuevo. Hoy en día, las pruebas de viruela símica solo pueden ser comprobadas por un solo laboratorio en México. Uno solo que está controlado por la Secretaría de Salud. Y entonces, pues si hay una mayor cantidad de enfermos de viruela símica, que además hay que recordar que el periodo de incubación es de 7 a 21 días, es decir, puede ser que alguien se contagie de viruela símica hoy que es 25 y no se dé cuenta hasta entrado noviembre. Pero en ese periodo, entre el 25 y entrado noviembre, pónganle ustedes a mediados de noviembre o por allá de que sea el Corona Capital, pues ya contagió un montón de gente más, sin saberlo, por supuesto, porque el periodo de incubación es tan largo y al mismo tiempo no se tiene las capacidades de reconocimiento de la enfermedad de forma tan rápida que puede suceder este tipo de situaciones. Sí, efectivamente, la mayor cantidad de casos de viruela símica, no solo en México, sino en el mundo, se está dando en hombres que tienen sexo con hombres. Pero no son los únicos, y creo que eso es muy importante de resaltar. Los casos de viruela símica, ¿cierto?, se dan en una mayor cantidad en hombres que tienen sexo con hombres, pero no son los únicos. Pero aunque así fuera, aunque fuera una población minoritaria en riesgo, la sociedad entera tendríamos que tomarlo en consideración y tomar previsiones. La primera, pues tendría que haber mayores posibilidades de saber cuál es el número y cuál es la posibilidad de contagio en el país. Hoy no se tiene, el subregistro es enorme, y de prevenirlo. Sí, yo sé que muchos dirán, y yo podría sumarme, que hay una prevención que es la abstinencia, pero siendo muy honestos, ¿cómo te vas a abstener a partir de que no sabes quién es tu pareja sexual, o más bien, no sabes si tu pareja sexual lo tiene? Pero además de ello, sigue siendo un poco egoísta decir algo así. ¿Por qué lo digo? Por una razón muy sencilla, porque pues al final de cuentas, ¿no tendríamos ya que ver que existe ya una vacuna muy efectiva en contra de la viruela símica y que por ende esa vacuna tendría que ser utilizada para esas poblaciones de riesgo y con ello evitar el contagio? Miren, piensa esto, Fernanda. La vacuna existe desde hace mucho tiempo y esa vacuna se debió haber utilizado dentro de los países en donde la viruela símica es algo común, que es África. Si hubiéramos utilizado como sociedad esa vacuna hace mucho tiempo, tal vez ya hubiéramos erradicado la enfermedad. No es así. Entonces ahora, en los Estados Unidos y en Canadá y en otras partes del mundo, se está aplicando esta vacuna, la vacuna contra la viruela símica, de manera exitosa y eficiente. Tan es así es que los números en ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Miami han caído drásticamente gracias a que la gente se ha puesto la vacuna. No porque estén en abstinencia, que quede muy claro. Hay una población muy fuerte y muy sexualmente activa en estas ciudades. Y lo que han hecho es, voy y me pongo la vacuna, regreso en 3 semanas, un mes, a ponerme la segunda dosis y es muy efectiva. En México se ha decidido que no haya dicha vacuna y no existe. Entonces, si yo fuera a un centro de salud y pidiera la vacuna para la viruela símica, bueno, ¿qué estoy diciendo? Si no hay vacunas de nada, pues ¿cómo va a haber vacuna para la viruela símica? A duras penas hay vacuna para la influenza. Vamos, no nos vayamos más allá. No hay vacuna bivalente para el SARS-CoV-2, es decir, para el COVID.
existe la vacuna que conocemos todos para el tercer refuerzo, pero el cuarto refuerzo que se está poniendo de forma gratuita en los Estados Unidos y que combate no solo el Omicron, sino las variantes BA4 y la BA5, en donde ya estamos además ya mucho más adelantados en cuanto a variantes del SARS-CoV-2, no existe en México. Pero, pues eso es por política de salud. Aquí entonces la misma política de salud no está considerando que se debiera de comprar esta vacuna en contra de la viruela símica y que ayudara a un sector de la población, y si lo quieren ver, a mucho más allá. Porque uno pensaría efectivamente, bueno, pues si solo fuera el contagio a partir de cuestiones sexuales, pero no. Hay que recordar que la viruela símica no es una enfermedad de transmisión sexual. Nada más hay que recordarlo. Sí, que se está encontrando en una mayor cantidad de hombres que tienen sexo con hombres, es cierto, pero se puede transmitir a partir de la vía aérea y se puede transmitir a partir de que yo le doy la mano a alguien que esté contagiado, solo para tomarlo en consideración. Y las consecuencias son, al final de cuentas, muy graves. Hay consecuencias obviamente físicas. Quienes han padecido de viruela símica dan distintos, obviamente, pues distintas anécdotas o explicaciones al respecto. Hay quienes la han pasado de forma muy leve, lo cual es bastante bueno, y hay quienes han tenido dolores que ni la morfina les han quitado. Solo para tomarlo en consideración. Y a eso hay que agregarle que el tratamiento que se sigue es de aislamiento por 21 días. Es decir, que aunque te haya dado muy grave o te haya dado muy leve, tienes que quedarte en tu casa 3 semanas. Bueno, en una sociedad moderna y desarrollada como pueden ser los Estados Unidos, el que tú hables y le digas a tu trabajo, no me voy a presentar en 3 días, en 3 semanas, pues puede ser algo pasable. En México, en una constancia en donde, además de todo, pues el sistema de salud es tan ineficiente, yo quiero ver que le digan a un dependiente de una tienda de autoservicio o a alguien que trabaja en un restaurante o a alguien que se dedica a estar en un Uber que no van a trabajar durante 3 semanas. 3 semanas fuera de la circulación. ¿A cuántos no irán a correr a partir de eso? ¿Cuántos se quedarán sin empleo a partir de una mala política de salud? Y es ahí en donde estamos. Y pareciera que ninguna autoridad del sistema de salud a nivel federal o estatal se está percatando de ello, porque si esto fuera nada más un problema en un estado, pero gran parte de los casos no solo son en Ciudad de México, sino en el Estado de México y en Jalisco. Entonces, creo que tendría que haber una reflexión mucho más profunda de lo que está sucediendo con la viruela del mono. Sí, lo hemos platicado aquí, en donde salen estas pústulas, la manera en la cual se ha visto cómo se da este tipo de contagio, pero creo que no lo estamos haciendo desde el punto de vista humano y yo creo o considero que debiéramos de hacerlo de manera mucho más intensa. Entonces, hoy hay un grupo en la sociedad mexicana que tendríamos que unirnos a él y a la exigencia que tienen por vacunas, y lo estamos dejando en el olvido, en la indiferencia. Y creo que eso es lo que no debiéramos permitirnos. Perdón que lo diga de esa manera, pero creo que es muy constante ver las diferencias. O sea, si yo fuera el día de hoy a vacunarme, de lo que ustedes quieran, pero por lo pronto de viruela del mono, a uno de los centros de vacunación que existen en los Estados Unidos, es gratuito y es rápido. Así de fácil. Hay que decirlo, en los tiempos en donde estaba mucho más aguda la infección en los Estados Unidos, hacer fila para la vacunación era complicado. Hoy no lo es tanto, pero por lo menos existía la posibilidad. En México, ni eso existe. Y es lo que tendríamos que estar, yo creo que los que estamos escuchando y que estamos en este programa, tendríamos que reflexionar, no por la minoría que toca, porque ya estoy seguro que van a llegar tweets que hablen al respecto, sino que es algo que no debería de pasar en ningún lado. No. Te mando un abrazo, Fernanda. Por supuesto que no, Gonzalo, tienes toda la razón. Un abrazo de regreso. Tendríamos que estar al 100% en México con el tema de las vacunas, como fuimos ejemplo durante años a nivel mundial. Hoy
Es un crimen de Estado las decisiones que se han tomado en función a las vacunas, pero no solo eso, a los medicamentos, a las terapias, a esto que hoy vivimos como mexicanos.